¿Qué es perdón? El perdón es lo que limpia el ser. Lo voy a definir brevemente. Lo que limpia el ser de una persona. Pero ¿qué es limpiar el ser? ¿Qué es el ser? Es el que está dotado de razón consciente de sí mismo y poseedor de una identidad clara. Bienvenido a su podcast Rompiendo Esquemas. Estamos aquí en otra sección nueva, aquí con nuestra hermana y amiga de muchos años, nuestra hermana Ángela. Pero antes de este podcast llega gracias a la gente de DH David Service. Todo en fumigación en general. Visita nuestra página DH David Service y ahí verá todos los servicios que nosotros realizamos en la área de fumigación. Y también este podcast llega gracias al libro Rompiendo Esquemas, así como lo dice su nombre, Rompiendo Esquemas el libro. Así que adquieran su libro, escríbanos al 809-940-2037 o contáctenos a través de nuestras redes sociales. El libro Rompiendo Esquemas. Aquí estamos, señores, en otro conversatorio más. Otro encuentro más. Otro ya encuentro más. Es el tercero. Este es el tercero. El primero fue allá en la cabina, en la emisora. Exacto. El segundo fue aquí. No son cuarto con este. Cuarto con este. El primero en la emisora, el segundo aquí, el tercero aquí abajo. Y estamos aquí de nuevo de la azotea, desde el 30 de mayo. 30 de mayo, ya culminando realmente con el tema que comenzamos desde el principio. Sí, el primer tema fue hablándole, cómo hablarle más o menos, es cómo hablarle a los adolescentes, algo en ese sentido. El segundo fue en el mismo tenor, ¿no? Más o menos, exactamente. Con el mismo tenor de hablar de adolescentes. El tercero fue los padres, cómo los padres comunicarse con los adolescentes. Ese fue el tercer tema. Y hoy vamos a hablar del perdón. De la psicología vamos a hablar del perdón. Perdón, exactamente. Porque realmente el tema realmente en sí es el arte de comunicarse. Exactamente. Asertiva y efectivamente en los adolescentes. Ese fue el tercer tema. Ese es el tema realmente que embarca cada subtema que hemos hablado. Exactamente. Para sacar realmente qué comunicación podemos tener con los adolescentes. Así es. Porque es el dolor de cabeza de nosotros los padres, Así que es. siempre hay una desconexión para comunicarnos con ellos. Entonces, en los otros videos vimos cómo son las reglas, cómo ellos se desarrollaban, esa parte de cambios físicos, psicológicos, emocionales, hormonales que ellos realmente porque cada edad tiene su reacción, ¿no? Exacto. Tanto emocional, espiritual, hormonal, todo ese tipo de cosas. Entonces a veces nosotros los padres entendemos que los niños o los adolescentes están desmalcriados. Son cambios, ahí vienen cambios hormonales, ese tipo de cosas, cambios de química cerebrales también, ¿sabes? Que el cerebro está compuesto de química y de energía y todo ese tipo de cosas desencadena a veces un comportamiento que uno entiende que es malcriadeza, ¿no? Y lo que tiene que ver ya un cambio con esto de la química y demás. Cambios de eso. Entonces estamos hablando de lo que es la comunicación. Y entre todo eso hablamos del padre consciente, Así es. Que lo que el padre quiere en ese momento, cuáles son las reglas claras y cuáles son las normas claras que se pueden establecer. Ahora vamos a hablar el perdón, que le dije anteriormente que es la columna vertebral realmente de una comunicación, de una relación. Claro que sí, porque realmente cuando yo reconozco que hago algo mal, eso es lo mejor que entra en una comunicación balanceada y estable. Entonces, realmente vamos a comenzar a definir lo que es perdón. Perdón, ¿qué es perdón? El perdón es lo que limpia el ser. Lo voy a definir brevemente. Lo que limpia el ser de una persona. Pero ¿qué es limpiar el ser? ¿Qué es el ser? Es el que está dotado de razón consciente de sí mismo y poseedor de una identidad clara. O sea que el yo está bien establecido, bien claro. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo mi identidad, yo sé qué tengo de mí y qué no tengo de mí, qué tengo de
de fortaleza o de debilidad de mis emociones para yo poder entonces saber cómo expresarme. Y que ese ser, perdón, que ese ser que se denomina yo, recuerde también que la Biblia habla del yo soy, ¿sabes? Cuando Jehová, Yahweh, Dios, el creador del universo, como le queramos llamar, él se autodescubre. Dice, que Moisés dice, ¿quién yo soy? ¿Sabes? Hablando de su personalidad. Exacto, cuando tú hablas del yo, tú estás hablando del ser. Del ser como sí, ¿sabes? Cuando uno habla del ser, está hablando de yo. ¿Quién tú eres? Yo soy, ¿sabes? Uno siempre, yo soy, entonces es porque uno está describiéndose el ser en sí. El ser de sus cualidades, exacto. de Su carácter, sus virtudes, sus partes oscuras, sus exacto. partes claras. Exacto. Entonces, eso es lo que realmente el perdón va limpiando, o sea, va estructurando ese ser de esa persona. Ahora bien, cuando esa persona tiene su parte interna no trabajada, como llamamos el niño interno, el niño interior más trabajado, sí. Entonces eso es lo que me ayuda, ese perdón, trabajar ese niño interno para saber cómo voy yo a canalizar esas emociones bien establecidas dentro del entorno donde estoy, sea familiar, sea social, sea del trabajo, sea de lo que sea. Entonces el perdón ayuda mucho para eso, estructurar esa parte de ahí. Pero para enfocarme un poquito más en perdón, yo quiero decir algo para entrar y desglosar un poquito el perdón. Los niños dependen mucho de la parte emocional de los padres. O sea, la parte emocional viene siendo el eco de su parte interior. Ese eco puede ser positivo, puede ser negativo. ¿Cuáles son ese eco? Esa voz trabajada con ese padre para manifestarle al niño. Si esas emociones que viene siendo ese niño interior, mejor dicho, ese ser que viene siendo ese niño interior, abandonado, maltratado. ¿Sabes? Lo que me está diciendo es que un niño es formado por su padre. Sí, es formado por su padre. Formado en el sentido de formación del carácter. Del carácter, porque realmente los padres, los niños heredan las emociones. Exacto. Y la parte de los padres. Claro, y las frustraciones, y los traumas, y las virtudes y todas esas cosas de los padres son transmitidos a los niños. A los niños. Y si esa persona adulta no tiene ese niño interior trabajado, ese niño interior, ese ser sanado, entonces, ¿qué es lo que va a dar? Va a dar lo que tiene. Por eso dice la palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo tú vas a amar si realmente ese ser puede estar maltratado desde su infancia? Claro. Entonces yo doy de lo que tengo. Sí, porque... Si tengo frustraciones, exacto, eso es lo que voy a dar. Por eso que las reglas y las normas, si no están bien claras, que es un padre consciente, voy a dar lo que tengo, exacto, voy a vocear, mira muchacho o voy a usar palabras negativas marcando ese niño. Exacto. Sí, porque el niño viene siendo como un receptor, va recibiendo de lo que los padres le van dando, entonces se va llenando de eso, independientemente de que nosotros venimos aquí a la tierra con una misión y un don, por decir, venimos con todo eso. Cuando llegamos aquí, o sea, recuerda cuando nosotros nacemos, somos totalmente seres con muchas capacidades, que con el caminar del tiempo la limitamos o no la limitan los adultos o los padres. Por ejemplo, un niño recién nacido tú lo tiras a una piscina y nada. No tiene miedo. No tiene miedo, esa es la palabra. No tiene miedo. El miedo es el limitante. Entonces cuando comienza a decir, no, que te ahoga, entonces ahí comienza el temor. No, que no te suba ahí, que entonces todo el no, entonces eso va creando en el niño una personalidad o una creencia de miedo. Entonces ese miedo comienza a incrustarse en la personalidad o en el ser del niño. Entonces ya los padres comenzamos a delimitar las cosas, a decirle al niño qué es lo que es bueno y lo que es malo. No, y no tanto es de la piscina, incluso a veces corrigen y no aclaran bien esa corrección. Exactamente.
no haga eso porque eso es malo, no vaya a tal parte porque es malo, o le corrige con una tela y no le explica las cosas que son. Entonces, si se le explica, no, mira, tú te vas a ahogar, tienes que aprender a nadar, entonces yo te voy a enseñar a nadar, ahí ya ellos no van a tener miedo a tirarse a la piscina, porque ellos van a saber que tienen que saber nadar. O pregunta, si es chiquito ya hay que cuidarlo, porque un chiquito se tira sin importar, porque ya no tiene ese conocimiento. Ya cuando está más grandecito, se establece una comunicación. No solamente en eso, sino en muchísimas correcciones que uno le puede dar a niño. Entonces, cuando estamos claros en esa corrección para establecerse los ejes, se nos hace un poquito más fácil para tener una comunicación, principalmente en la adolescencia, porque lo de 8 o 9 años, uno le da una corrección, tú lo cumples, pero ya en la adolescencia, que ahí es que vienen los dolores de cabeza, viene el caos, que no me puedo comunicar, porque a veces hay muchachos que no entienden mucho las cosas, los padres no se lo explicaron en un momento determinado, y ya sea porque el padre en su interior tuvo un niño no trabajado, porque eso influye mucho, el niño adulto, entonces quien está corrigiendo no es el padre consciente de lo que quiere, no es el padre sano que quiere, sino un niño el padre dañado, el niño dañado. Por eso que el perdón es una clave importantísima que los padres tienen que poner en su agenda para criar. Y porque estamos hablando en este aspecto con los adolescentes, pero en todo aspecto de la vida, en los trabajos, en los mismos trabajos vemos que hay un choque de situaciones, y a veces de ego, que ahí entra el ego mal trabajado, porque no hay esa parte, no hay ese niño interior sano. Entonces, una de las funciones importantes es el perdón. Realmente en la parte occidental, en esta parte de nosotros, en este lado del mundo, no nos enseñaron realmente cómo es el perdón. La cábala y la mística da un enfoque diferente, totalmente diferente. Totalmente. El perdón es un estilo de vida. Es como tú comer. Si tú dejas de comer, uno se muere. Así mismo es el perdón. Tú tienes que siempre rectificar las cosas que uno hace mal para uno poder hacer las cosas bien, porque estamos en este mundo para rectificar. Cuando uno conoce las cosas, entonces fluye mejor lo que yo quiero dar. Sí, y por ahí que la mística le explica el asunto de rectificar, porque, un ejemplo, si yo vine aquí a este planeta, ¿no? Y usted me hace daño, se supone que ese daño que usted me está haciendo es para mi crecimiento y para mi rectificación. Desde nuestro plano terrenal lo vemos como error, como que usted es mala, que usted esto, que usted lo otro. Desde el otro plano de la mística se ve como que fue un acuerdo, que usted me hiciera daño, un aprendizaje. Que de ahí se va a sacar. Que de ahí se va a sacar y que usted, ejemplo, en mi estado de luz, yo era un tipo que quiero aprender a perdonar. Yo quiero saber perdonar, yo quiero saber qué es lo que es el perdón. Yo quiero ir a la tierra a perdonar, yo quiero ir a la tierra. Entonces, usted levanta la mano, yo te voy a acompañar. Yo voy a hacer que te voy a hacer el daño para que tú aprendas a perdonar. ¿Sabes? Entonces, desde ese lugar, el acuerdo que estamos haciendo es bueno y es bonito. Porque desde ese punto de vista, usted es lo que me está ayudando a mí, a que yo aprenda a perdonar. Entonces, en este plano, recuerden que en ese plano estamos vibrando a un nivel de densidad muy alto. Que si nosotros entramos a esta densidad, a esta tierra, con esa densidad que nosotros estamos, o sea, explota el planeta o el cuerpo de nosotros no aguanta esa densidad, esa energía tan potente. Entonces, lo que hacemos es que bajamos nuestra densidad para poder caber aquí en este plano y poder caber en el cuerpo, para que no explote. Entonces, en ese acuerdo, yo nazco en República Dominicana, whatever, de repente nos encontramos en el camino. Pero usted no se acuerda el acuerdo que hicimos, ni yo tampoco. Usted va a comenzar a hacerme daño, y para que yo aprenda. Entonces, dependiendo de cómo sea mi reacción, entonces, y como yo lo vea, entonces ahí comienza a yo ser trabajado, hacer trabajo místico con mi rectificación.
O sea, si yo lo veo desde el punto de vista, porque eso es el despertar. Si yo lo veo de que, oye, esa mujer si está y vino a ver tanto que me... Y una desgracia y es mala, y comenzar a buscar mecanismos de también yo hacerle daño a usted y responderle. Entonces, se supone que el acuerdo original se daña, que fue que usted me iba a enseñar a mí a perdonar. Imagínate cuando ya es nuestros hijos, que también viene a hacer un trabajo con nosotros. Claro que sí, porque los primeros que vienen a hacer un trabajo en nosotros somos los primeros que vienen a hacer un trabajo en nosotros son los hijos, porque los hijos nacen y son los primeros que nos vienen a enseñar a nosotros a perdonar, a ser pacientes, porque es el acuerdo también. El acuerdo de todo eso. Entonces, la herramienta primordial, por eso es el perdón, porque te ayuda a bajar, te ayuda a ser humilde, te ayuda a entender, a escuchar. Porque cuando yo rectifico es porque ya reconozco algo que yo estoy haciendo. Entonces, por eso es tan importante en medio de una relación el perdón. Así es. Entonces, como estaba diciendo... Y sobre todo, que es lo que todos venimos a trabajar, es el ego. O sea, cuando nosotros sabemos perdonar y sabemos todo esto que acabamos de decir, de rectificación y los acuerdos, cuando nosotros tenemos todo esto, también el ego lo dominamos. Porque recuerda que el ego es el que hace que uno reaccione. Sí. Y dice que, exacto, el ego que hace que uno reaccione y no quiera perdonar a la persona que nos hizo daño. Sí. Pero cuando tenemos la conciencia Exacto. de lo que es el perdón, entonces el ego nosotros lo tenemos porque el ego nunca desaparece. No, exacto. Tenemos que hacerlo equilibrar. Esa es la palabra. Parte correcta, equilibrar el ego. Exacto. Entonces, hablando con respecto a lo que es perdonar, es una palabra bastante maravillosa, tiene un poder bastante fuerte esa palabra y el significado de ella está como respuesta dentro de nosotros, dentro de nuestro ser. Porque perdonar se divide en per, que significa la palabra perder. Exacto. ¿Qué nosotros perdemos en esa parte? Son las emociones negativas, que es la parte oscura, que nos refleja a las cosas negativas o darle a nuestros hijos. Entonces, cuando reconocemos eso, entendemos que perdonar es perder esa parte. ¿Qué vamos a perder? Las emociones, el odio, el chisme, el miedo, las preocupaciones, la ira, la envidia, la tristeza. Que todo eso, todo lo envuelve en tres palabras. Entonces, usted lo envuelve en tres palabras, que es el ego, porque es un ego mal trabajado, un ego desequilibrado. Pero hay algo importante, que cuando entendemos eso que es perder, pero también la palabra perdonar significa donar. Exactamente. O sea, que así como él perdemos quitamos, esa parte oscura, vamos a sustituir. Exacto. Vamos a sustituir esas emociones con emociones positivas, viene siendo el amor, la integridad, la fortaleza, la esperanza. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que vamos entonces ahora a tener una conciencia de cómo yo voy a canalizar esas emociones. Cuando yo comienzo a perdonar, voy a canalizar esas emociones para yo poder tener una buena comunicación con mis hijos, principalmente en la etapa más difícil, que ellos también tienen cambios, Exacto. no sabe de nada. Entonces ahí yo voy a canalizar, espérate, yo no voy a gritar, porque no hay necesidad de gritar. Yo le hablo como debo de hablarle. Si falla porque violó una regla, se da una consecuencia. Pero que esa consecuencia sea con medio de comunicación. Pero para yo poder ser un padre consciente, yo tengo que saber que mi ser, que mi infancia debe ser trabajada. Para yo poder reconocer esa parte oscura. Porque dice el perdón que uno pierde, pero siempre lo vamos a tener ahí. La diferencia es que cuando tú reconoces el perdón, tú trabajas el perdón y lo pones como una herramienta en tu vida, tú vas a tener la herramienta de saberlo canalizar. Espérate, yo no voy, porque un ejemplo, yo no voy a hacer tal parte, o no voy a vocear. Porque un ejemplo, esas emociones, la parte oscura también es una herramienta. Porque que la parte oscura, recuerde, es que no sirven, es que no hay noche sin día, ¿sabes? Obligatoriamente para que sea un día y haga 24 horas, se supone que tiene que haber oscuridad, pero también tiene que haber luz. O sea, esa integración de ambas cosas hacen un día de 24 horas. Entonces, esas oscuridades que te llevamos por dentro, junto con las luces y la fortaleza, nos hacen un ser
Ahora, eso tiene que estar equilibrado, porque si yo esa parte oscura, yo la desequilibro, solamente actúo desde ese desequilibrio, con odio, con envidia. Ahora, si solamente yo actúo desde el área de la luz, pues también es un desequilibrio, que yo soy muy bondadoso, muy amoroso, muy que sí, que también es un desequilibrio. Claro, yo tengo que tener las dos cosas integradas. Ser inocente cuando tengo que ser inocente, pero porque la Biblia lo dice, sea astuto como la serpiente. Como la serpiente y manso como la paloma. Y manso como la paloma. O sea, Jesús te dice, usa el equilibrio, porque, whatever, desde la mística Jesús, o sea, no sé si, bueno, whatever, vamos a saltar eso. Pero Jesús usó mucho esos términos así de místico, ¿no? Sí. Entonces, pero sea astuto como la serpiente y manso como la paloma, eso es el equilibrio, la integración de ambas cosas. Pero también aclarar un poco ahí de la integración en la oscuridad. Cuando perdonamos, también no podemos caer en el desequilibrio de perdonar desenfrenadamente tampoco. Exactamente, no, independientemente que no. Porque yo puedo perdonar. Hay tres tipos de perdón. Okay. Hay tres tipos de perdón, porque y hay algo que bueno que tú dices eso. Hay algo importante que nosotros, la cultura de nosotros, vemos el perdón como si fuera una humillación. Como una humillación y no lo es. No, pero mira, nada más hace las cosas para que me perdone. Exacto. Y eso hay que tener cuidado con eso. Y los mismos niños y los adolescentes también lo ven así, no, papá hace esto, viene aquí y me perdona. O sea, es un perdón que esté conectado a una conciencia. Exactamente. En una conciencia. Y cuando hay que parar, a la persona, decirle, óyeme, chao, basta, exacto, basta. No, todo eso. Exacto. Entonces es un niño que va a estar limpio y que ese perdón va a estar equilibrado a lo que yo quiero fluir. Incluso, si no tengo que decirle perdón a cierta persona y decirlo para mí misma, es válido. Claro que sí. Es válido porque esa es la integración, el equilibrio. Es válido, claro. Porque el cambio no empieza hacia afuera, el cambio claro de la realidad empieza adentro. Claro que sí. Y la sanidad y las respuestas de todo lo tenemos dentro. Claro que sí. Entonces, cuando reconocemos eso, entonces yo digo, bueno, yo voy a pedir el perdón. Bueno, yo dije una vez la carta del perdón, que escribiera, que no lo viera. Eso está ahí, que lo pueden buscar. ¿Cómo yo puedo pedir perdón mirando una foto sin ver la persona? Y cuando ya me prepare y Dios te encamine para eso, porque es una conexión con Dios. Sí, obligatoriamente. Tiene que ser algo espiritual. Es un estilo de vida. Exacto. Es como tú comer. Es como tú comer todos los días. Y ese es el perdón. Entonces, cuando yo hago eso, entonces yo voy ahí, teniendo el entendimiento y entender, mira, ahora sí puedo decir perdón, ahora no. Ahora sí a esta persona, ahora no puedo hablar de eso, ahora sí puedo hablarle. El mismo ser tuyo te va dirigiendo. Y cuando hay que frenar, decirle, mira, no me pidas más perdón, porque hasta que tú no seas trabajado, no me pidas perdón. Y también cuando hay que seguir, aceptar el perdón, aceptar la excusa. Eso también entra en esa dualidad, en ese conocerse uno mismo. Porque, vuelvo y les repito, si usted solamente se convierte en perdonar y perdonar las mismas infracciones y la misma persona es algo rutinario, y ya entonces usted cae también en desequilibrio y en esa situación de esa persona que está en desequilibrio. Pero cuando usted le pone un stop, también es válido y bueno poner stop. Exacto. No, y que aceptar el perdón, pero también hay que llegar a un momento de stop, ya está. Exacto. No, y que el perdón está también está ligado a muchísimas herramientas. Yo pido perdón, pero también tengo que tener una conducta que la gente vea. Exactamente. Que ese perdón es válido. Bueno, yo te pido perdón, mi hijo, porque te hablé mal, pero que el padre, un día que hay una actividad del colegio, no falta. Yo siempre faltaba y te pido perdón por eso. Pero ve. No te pido perdón porque yo nunca he ido, yo a la próxima voy a ir. Exacto. Entonces, si tú le pides perdón, ¿ves? Exactamente. Porque ahí es que hace el clic del perdón, la accionar, porque por la palabra dice muchas cosas, sí, exactamente. Pero la accionar, que hace. Es que marca o pone el punto, exactamente. Y pone punto. Hay otra cosa, que hay 3 tipos de perdón. Y esos 3 tipos de perdón, ¿qué te va a permitir?
entender lo que es. Por ejemplo, el perdón de tú decirle a otra persona perdón, pero también de recibir el perdón. Exactamente. Eso es otro tipo. Y el perdón de perdonarte a ti mismo. Pero hay algo muy importante. Cuando tú no te perdonas a ti mismo, por lo que a veces cometemos errores, nadie es perfecto, ese perdón te va a permitir tú perdonar a otra persona. Si tú no te perdonas a ti mismo por lo que hacemos, entonces los otros perdones van a ser más difíciles. Sí, porque dice en sus palabras, sí. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo tú vas a perdonar si tú mismo no te perdonas, si tú mismo no te amas, si tú mismo no te quieres? Claro. Entonces es una de las reglas importantes. Las tres son importantes, pero reconocer y ser consciente para tener una buena comunicación de que cuando yo hago algo, tengo que perdonar. Claro. Y la Biblia dice, en ese sentido, hablando de que yo tengo que trabajar conmigo, la Biblia dice, el juicio comienza por casa. Es decir, tengo que comenzar a pasar factura conmigo mismo, a trabajarme conmigo, porque como Jesús decía, es muy bueno yo sacar de la paja o señalar al otro donde yo tengo una viga, ¿sabes? Refiriéndose a la viga es como donde viene el arroz pegado, ¿no? De la mazorca, ¿no? De que viene, entonces, el arroz, la paja es como, microscópicamente hablando, pequeña. Pero la viga es algo grande. Entonces yo con una viga diciéndole a usted que usted tiene que aprender a perdonar. Y donde yo soy el rey de la falta de perdón. Entonces el juicio comienza por casa. Yo tengo que primero trabajar conmigo. Yo tengo que saber cuáles son mis virtudes y mis desvirtudes para entonces yo poder señalar. Porque aquí no se trata de señalar, aquí se trata de aprender. Así es. Y que el tener el perdón ayuda para muchísimas cosas. Claro. Realmente. Primero, cuando tú perdonas, uno de los significados es que frena y limpia la descomposición de tus pensamientos. Es totalmente. Tú comienzas a ese pensamiento de percepción que tú piensas de que el otro te puede decir, Sí. O tú tal vez a tus hijos, eso lo va a ir limpiando, esa descomposición lo va a quitar cuando tú pones perdón en el primer lugar. También libera a una persona de la cárcel. Tú no perdonas para que la otra persona te diga tu perdón. O tú no le perdonas a tus hijos algunas cosas porque ellos tienen que perdonarte porque tú eres la autoridad y porque no. Y independientemente de todo, ellos ven cuando uno le dice de una forma con respeto, con conciencia a los hijos, en el caso de los adolescentes, cuando hay cosas o una disciplina que se fue de los límites y uno le pide excusas sobre eso, ellos entienden y dicen, bueno, el perdón es parte importante en nuestra vida. Pero cuando siempre estamos con nosotros tenemos la razón que las cosas son así, que esto son así, lo ponen más de verde. Claro. Y independientemente de todo, los adolescentes no saben comunicarse. Como tú dijiste en el principio, ellos hacen todo lo que es su comunicación, lo hacen por revertir. Es una forma de ellos comunicarse. Exacto. Entonces, el perdón ayuda mucho en eso. Y antes de salir de esa parte, dicen los estudios que el 90% de lo que nosotros pensamos que el otro estaba pensando no es cierto. ¿Sabes? Por lo regular, cuando yo comienzo a decir que mi hermano Darwin, por ejemplo, tuvimos un altercado, whatever, y Darwin se olvidó de eso, y yo estoy maquinando, diciendo, el 90% de esos pensamientos que yo tengo, Darwin no lo está pensando y eso no es cierto y no es así. Pero ya yo tengo toda una película, todo un mundo de que Darwin es, entonces, estudios dicen que el 90% de lo que yo supongo no es cierto. A veces son cosas, entonces ahí viene la raíz de amargura, los traumas, las enemistades, el enojo. Entonces ya yo veo a Darwin y ya yo cuando lo veo yo no lo saludo. Y cuando veo a Darwin ni se acuerda lo que pasó. Porque ya yo me creé toda esa situación. Entonces ahí eso tiene que ver mucho con también cómo me creo a mí, con mi niño interior. Y otro punto importante sobre el perdón es que cuando tenemos la falta de perdón, activa consecuencias, activa lo que llamamos tristeza. Lo que otro también le llama calma. Calma, exactamente. Eso se llama la depresión. Hay un tipo de depresión
falta de... Sí, porque Y a el veces ticún, lo- el ticún, a el veces- calma regenera Sí. a Y a veces lo dice, ay, que lo heredó de tal, a veces no es heredado, es una falta de perdón. una falta de perdón, Que exactamente. tenemos que trabajar. La amargura, Exacto. hay amargura que son la rebelión. Exacto, todo tiene que ver por falta de perdón. Falta de perdón, la vergüenza y hay insomnio. Exactamente. Falta de perdón. Sí, porque tú estás calculando que fulano me hizo un mal y se te va el sueño y no duerme la noche entera. Las preocupaciones, todo eso, cuando aprendemos qué parte que le decimos a nuestro Dios que nos ayude realmente a sanar ese niño interior, que hay demasiadas estrategias y estilos y hay que ir con una persona que nos guíe para eso. Podemos sanarlo, porque eso no es de la noche a la mañana y no es desde hoy. No, ya yo hoy voy a perdonar. Eso se toma tiempo, Claro que sí. tiempo y años. Claro que sí. Años. Y es tan maravilloso que a veces tú lo pones ya como parte de tu vida y ya uno lo hace mecánicamente. Cuando ya uno lo pone parte de uno, de su idiosincrasia. Eso es igual que uno se levanta, se cepilla, come, así, déjame ver, antes de acostarme. Mira, el sueño, ahora que me viene, el sueño es una herramienta para el perdón, porque el Señor habla mucho y restaura en el sueño. Así es. Entonces, cuando uno a veces se acuesta, como dice, no te acuestas. No dejes que el sol se acueste sobre nuestro enojo. Sobre nuestro enojo. Así es. Hay que arreglar las cuentas. Así es. Antes de acostarnos, porque cuando uno duerme, lo primero uno sabe si se va a despertar, pero lo segundo, Dios renueva. Claro, porque cada vez que, exacto, porque cada vez que el alba raya, ¿no? Cada vez que el alba se va un día y amanece otro día, hay como un reseteo en ese sentido. Entonces, por eso es que es importante descansar, dormir y soltar, porque pensamientos que le llegan a la mente a uno, pensamientos que no existen y que no son reales. Y más que y siempre en la cama y nos dan insomnio, claro, nos dan muchísimas cosas. Y también, a ver, depresión, claro, preocupación, sin necesidad. Y exacto, sin necesidad, porque muchas veces nosotros lo que estamos analizando la cosa desde nuestra óptica, de nuestra carencia. Y el otro, cuando viene está trabajado, no le importa, no le interesa, y yo estoy haciendo todo el mundo. Entonces, eso me hace a mí crear, como tú dices, más ticún y más calma. Entonces, cuando nosotros nos preparamos para dormir, no es dormir así, no, hay media hora antes. Exacto. Hay que dejar esas noticias, a veces hay que darse un baño, a veces un número de cosas que no lo ven significantes. Que son importantísimas. Que son importantísimas. Principalmente, si la gente supiera, a la gente que están escuchando nuestro podcast, claro, el dominicano es muy de noticias, pero si nosotros entendiéramos lo importante de irnos a dormir sin ver noticias, fuera un éxito. Y nosotros somos muy de noticias, pero eso dejar de ver noticias de noche, principalmente de noche, eso es un éxito para dormir. Porque tú te vas con todas esas informaciones a dormir, y por más que tú quieras reconciliar y que eso sea algo bueno o malo, whatever, pero tú te vas con todas esas informaciones y muchas veces te quitan y te causan insomnio. Exactamente, ¿no? Que el alma realmente se renueva. Aquí hay una definición muy, pero bueno, yo lo voy a decir, sobre el sueño, lo importante, porque renueva tus pensamientos, claro, renueva tu parte fisiológica. Claro también, que sí, sobre todo. Renueva todo. Uno claro. Se levanta el otro día más calmado, levanta a los niños con más energía, claro. Le hablan más mejor, claro. Y todo ese tipo de eventos que pueda haber en el ambiente. Entonces, son estilos que tienen para uno poder sanar. Exactamente. El buen dormir, el buen comer, el relajarse, todo ese tipo de cosas no ayuda a todo ese tipo de cosas. El dormir sus 8 horas, el comer su comida adecuada, con los nutrientes que lleva, también no ayudan. Celebrar y químicamente no ayuda. ¿Qué tiene que ver con eso, con el perdón? Tiene que ver con muchas cosas, porque ese estilo de vida te ayuda a ver las cosas diferentes. Y recuerda que la falta de perdón es el ego desequilibrado. Sí, exacto. El ego, entonces cuando tú tienes tu ego desequilibrado,
por lo regular, cuando el ego está desequilibrado, tú comes mal, duermes mal, actúas mal, haces cosas, ¿entiendes? Ese tipo de cosas. Entonces, por ende, anda atropellando con todo el mundo, enojándote con todo el mundo, hablándole mal a todo el mundo, porque la falta de todo ese tipo de cosas y todo ese químico en el cerebro, de sueño, de que no descansa, entonces todo eso es de ese niño interior no trabajado, es un boom, una bomba de tiempo. es una bomba de tiempo, entonces es un ego desequilibrado, entonces eso tiene que ver mucho con la falta de perdón, y con el perdón en sí. Y también nos enfermamos, porque también claro, sobre todo, claro, porque también la presión se nos sube, claro, la diabetes, que esto, mucho ese tipo de cosas. Zonas se nos activa más, exacto. Pero si abrazamos más, si amamos más, exacto. Sí, todo eso hace el equilibrio. Hace un equilibrio, nos ayuda mucho a nuestras relaciones con nuestros hijos, con nuestro entorno, que es lo más importante. Entonces, el perdón es algo maravilloso. Es un tema que si la persona lo tomara en serio, para su vida, para aprender. Como uno aprende a leer, déjame yo aprender a leer, déjame yo aprender el inglés, déjame yo aprender un francés. Así se motive cada padre a poder aprender lo que es el perdón, porque eso es un mundo hermoso. Está relacionado y está ligado al agradecimiento. Así, no sobre todo. Eso es, ahí es cuando está el perdón. No, porque ahí tú alcanzas, como dicen cualquier situación, gracias Señor por todo, porque tú sabes por qué lo permitiste. Ahí eso alcanza, como dicen los hindúes, ahí tú alcanzas el nirvana, eso es que tú alcanzaste la cúpula. Sí, ella tú alcanzas, cuando tú sabes, o sea, cuando una gente te falta el respeto, o que sabe que te tiene que perdonarlo tú, o él perdonarte él, y tú lo que haces es que le agradeces, o sea, es que ya tú despertaste, como dicen en la Kabbalah o la mística, despertaste, o llegaste al nirvana, o sea, que ya tú sabes el propósito de tu vida, ya tú sabes el propósito de tu vida, que esa persona lo que te está haciendo un bien más que daño, que es la falta de perdón, cuando uno, no es fácil, porque nosotros lo estamos exponiendo y lo estamos presentando, muy fácil. Muy lindo se ve. Lo estamos presentando muy fácil, lo estamos poniendo muy bonito. La presentación de nosotros está muy bonita. Pero cuando una persona realmente te falta y te hiere duro, porque al final lo que nos está hiriendo es nuestro propio ego. Entonces, estarlo ahí, estar presente, y tú decir, hey, gracias, amén, me ayudaste a mi crecimiento. O sea, presentarlo de esta manera alivia mucho. Y calma mucho la ansiedad, porque por pequeñez hay familias que están en cementerio, hay personas que están en diferentes situaciones por ese tipo de cosas. Pero presentarlo desde esta óptica, lo estamos presentando, es como calmar todo esos monstruos y bajarle la presión a todo ese tipo de cosas, de que el perdón es un aprendizaje, más que un daño en sí. Y también es una corrección y es un antídoto de sanar situaciones de generación. Exactamente, porque sobre todo. Nosotros venimos arrastrando situaciones. Una situación de un padre o de una madre que no pudieron lamentablemente trabajarlo. Exacto, no tuvieron las herramientas. No tuvieron herramientas. Criados por el abuelo en estas condiciones, nuestros padres en otras condiciones. Uno de las generaciones. Romper con eso. Entonces, aceptar. Exactamente. Es lo primero, pero al tener aceptación viene el dolor, que es otro tema más abarcado. Pero si el dolor lo ponemos también como parte de nuestras vidas, de que duele, pero de que va a pasar y que el Señor nos va a ayudar a que ese dolor sea más suave, podemos entender o podemos poder entender un poquito lo que es reconocer lo que tengo que cambiar. Porque es todo una cosa. Yo digo, bueno, yo voy a perdonar, pero perdonar duele. Porque tú crees que es fácil perdonar a una persona que te violó. Exacto. Nosotros lo hacemos de la óptica, porque tal vez nuestro padre nos maltrató, pero gracias a Dios está ahí, pero ¿y él qué lo tiene? Porque perdió a su mamá y a su papá muerto y nació en un de esos de niños. En un hogar de niños. Un hogar de niños. Un orfanato. Ay, a veces tiene ese resentimiento. Ay, yo voy a perdonar, a veces hasta con Dios tiene algún resentimiento. Pero es parte de todo. Es parte de todo. Es parte de todo y es parte de que... Y ese dolor, y como dice la Biblia, cuando lo aceptamos, Dios mismo hace que ese dolor pase suave. Y dice la Biblia que no nos da carga que no podamos llevar. Es decir, que al final, por todo lo que estamos pasando,
desde la óptica que lo miremos y lo analicemos, todo lo que pasamos y por lo que estamos viviendo, o porque un orfanato, aquello, que mi papá, mi mamá me violó, todo eso, no podemos, o sea, otra persona no lo puede llevar, pero sí nosotros lo podemos llevar. Señores, vamos a dejarlo hasta aquí. Esto vamos a hacer una segunda parte porque nos agarró el tiempo. Estábamos grabando desde un lugar aquí y grabamos con la luz natural y la luz natural se nos ha agotado. Así que muchas gracias. Juana Ángela, usted está ya, quedamos que era el último tema, vamos a tener que seguir con este tema. Hay que prepararlo para seguir hablando de esto porque contribuye mucho a las personas que los ven y los escuchan. Y este tipo de informaciones llega al que realmente la necesita. Esto no es cuestión de que aquí estamos buscando que se viralice, ¿no? O que esto, sino que siempre este tipo de información le vaya a las personas que realmente la necesitan. Así que bendiciones, gracias. Igual, bendiciones.